Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión nos reunimos para que la presencia del buen Señor esté con nosotros, guiando nuestros pensamientos, afianzando nuestra fe en su palabra. Y es precisamente de eso que queremos conversar hoy día, hermanos. Y si ustedes recuerdan un poco el libro de Isaías, capítulo 5, del 1 al 5, encontrarán que ahí el Señor ha elaborado una barrera perimetral de protección para su creación, para nosotros, que está constituida por la ley de los 10 mandamientos. Esa ley actúa como ese muro que nos protege de la acción del maligno Azazel y cuida nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos transportamos al momento cuando Dios está hablando con Adán y Eva, encontramos un diálogo sumamente interesante cuando el Señor se está ocupando del cuerpo y les dice: de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de aquellos que son del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, guarda la ley. Eso constituye un círculo de protección para nuestras vidas. Pero también el Señor ha creado un círculo más íntimo de protección para el espíritu. Fíjense, como vamos a ver a continuación, cómo el Señor ha planeado las cosas. Y para comenzar, vamos a leer 2 de Pedro, el capítulo 1 y los versos del 5 al 11. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ven la importancia, hermanos? La estructura de esta impresionante presentación del apóstol Pedro es que nos muestra las características importantes que destacan lo que significa la sustancia misma de lo que es la fe. Aunque varios autores consideran que los textos mencionados nos presentan una suerte de escalera, primero esto, añadid a esto, añadid esto, añadid esto, añadid esto, nosotros pensamos que el apóstol Pedro, transmite de una manera muy pedagógica el principio teológico que hemos denominado el círculo de fuego de la fe. Y está compuesta de la siguiente manera: al igual que la ley, que tiene 10 partes, el muro que ha sido construido para proteger nuestras vidas, también la fe
tiene 7 partes ahora que hacen que la fe funcione. ¿Y cuáles son estas? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y también el amor. Este precioso círculo de fuego puede tener también la forma de una ecuación, como pueden ver en la pantalla, donde la fe es una función precisamente de estos 7 elementos, donde cada una de las 7 variables constituye parte del resultado que da como consecuencia la fe, que presentada de esta manera es posible comprender que existe una cantidad de fe como resultado del funcionamiento de cada variable. Te invito, hermanos, a resolver la ecuación para que averigües cuánta fe tienes. ¿Verdad que es interesante mirar la fe de esa manera? Como una función. Para la presentación nuestra, nos inclinaremos más en la concepción del círculo de fuego, porque está en concordancia con lo que hemos hablado en un principio. Está en concordancia con lo que significa la ley de los 10 mandamientos, por cuanto se constituye definitivamente en el círculo interno de la ley, donde ambas nos protegen. Porque si estas cosas, dice la palabra, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y añade, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y termina con la siguiente conclusión, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Tan importante resulta el cumplimiento de ese proceso que tiene una doble afectación en nuestras vidas. Por un lado, nos tendrá tan ocupados que no tendremos tiempo para otras cosas, de manera que el maligno Azazel se estrellará contra una muralla de perfección, y por otro lado, por la gracia de nuestro Señor Jesús, se nos garantiza nuestra entrada en el reino de los cielos, por cuanto una eventual caída es prácticamente improbable. Ahora, nos preguntamos, hermanos, y ofrecemos esta teoría, de que nos parece que la fe nace cuando mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así establece Génesis 2, 16, 17. Fíjense en esa forma como está escrito, hermanos, ahí. Y tratemos de imaginar cómo ha sido esa situación. Evidentemente se nota que el Señor pone en la mesa nuestra la oportunidad de aplicar nuestro libre albedrío. Pero también señala la consecuencia de una mala decisión. Y precisamente ahí es cuando nace la fe, que en síntesis significa creer en la palabra de Dios. Y naturalmente, para que sea el asunto perfeccionado, necesita de la aplicación o del ejercicio de la palabra de Dios. El Señor le señaló la ley y le dijo, si guardas esto vas a vivir, y si no vas a morir.
Entonces, estabas viendo un futuro, como está en Hebreos capítulo 11, ¿no? Del futuro, está hablando de algo que va a suceder si tú tomas una determinada conducta. Y ahí está, hermanos, la pregunta si tú crees o no lo que te está diciendo Dios en ese momento. Y ahí nace la fe. Es interesante notar que la ley de los 10 mandamientos de Dios nos ofrece un muro perimetral que regula nuestra conducta. Es decir, está relacionada con las acciones que salen de nuestro espíritu. Como está anotado en el libro de Santiago, capítulo 1, los versos 14 al 15, que dice: sino que cada uno es tentado con donde su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Por así decir, es el cuerpo, la materia, quien comete el pecado. Y es precisamente contra esta situación que la ley está diseñada. Así encontramos que el mandamiento primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo comienzan con un rotundo no. El cuarto hace referencia a lo que debe y no debe hacerse en sábado, y el quinto de nuestra relación material con nuestros padres. Fíjense, hermanos, lo que venimos diciendo desde el principio. Hay un círculo grande para el cuerpo y hay un círculo interior para el espíritu, que es la fe. Recordemos que somos materia, sí, cuerpo, y es espíritu. Y queda claro que quien comete el pecado es la materia, el cuerpo. Naturalmente, como resultado de la meditación y decisión del espíritu. Al parecer todos estamos de acuerdo en que a veces es el cuerpo el que manda en las acciones de las personas. Por ejemplo, cuando se tiene un vicio, y otras manda el espíritu cuando la persona es espiritual y apegada al cumplimiento de la ley de Dios. Nuestra tesis es que la ley de los 10 mandamientos es el cerco que nos protege de nuestras acciones, y la fe y sus componentes son un círculo de fuego para proteger a nuestro espíritu. Esto definitivamente es un enfoque diferente de la fe. En conclusión, podemos afirmar que la comprensión en profundo y aplicación del contenido de los textos mencionados constituyen de por sí mismos un objetivo de vida para todo hijo de Dios, es decir, para ti y para mí. Así que, estimado hermano, procedamos al análisis correspondiente al círculo de fuego. Si recordamos el texto, todo comienza en la palabra fe. Esta es el resultado de la interacción de varias habilidades. Por ejemplo, el apóstol Santiago explica de esta manera en Santiago 2:18, cuando dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está planteando el tema, hermanos. Por tanto, la fe debe ser demostrada. Y es precisamente el círculo de fuego que hace que la fe se institucionalice y logre los objetivos planteados, y creemos que conduce a una situación en la que, como dice la Escritura, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud y profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Imaginemos que el Señor nos enseña música. Eso quiere decir, nos otorga la fe, porque la fe es un don de Dios. Nos otorga porque, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, entonces, ahora estamos frente a un piano que tiene 36 teclas negras y 52 blancas, 7 notas principales y 5 semitonos, que es el regalo que Dios te dio. Ahora depende absolutamente de ti si ejecutas una pieza musical de Juan Sebastián Bach o una música de reggaetón. Delante de ti están todas las alternativas necesarias para que decidas. No podrías decir que no puedes porque tienes todo dentro de ti. Algo así pasa con el círculo de fuego de la fe, que nos aventuraremos a estudiar. Así, cuando dices no puedo, no tengo, o me falta, o cualquier clase de esas muletillas, debes revisar tu conducta con serenidad y encontrar la solución, pues está enfrente tuyo, al igual que las teclas del piano. Lo único que tienes que hacer es estirar la mano y presionarlas para que la música se produzca. El texto de Pedro inicia su recorrido con un sólido añadid a vuestra fe. En otras versiones rinde de la siguiente manera. La versión de Casiodoro de Reina de 1569 dice, mostrad en vuestra fe. La antigua versión de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, Biblia en hebreo y castellano, dice, mostrad en vuestra fe. La versión de los Testigos de Jehová dice, suministren a su fe. Y la versión Cipriano de Valera de 1891 dice, mostrad en vuestra fe, etcétera, etcétera. Ahora, como estamos tratando de establecer nuestra fe, pareciera, y la adoptamos, que la palabra mostrar es la más adecuada en consonancia con Santiago 2:18, que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. De manera que el concepto de mostrar aparentemente es mejor que el de añadir. Pues así entendemos que existen 7 maneras de mostrar que tenemos fe en nuestros corazones. Bueno, pues comencemos a desgranar el texto de Segunda de Pedro. La primera parte de ese muro hermoso, de ese muro flamígero, por así decir, dice, mostrar virtud. O sea, en el paralelismo es, podríamos decir, en el círculo grande dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? ¿Ven? Estamos usando ese paralelismo. ¿Qué es virtud? Virtud es una acción virtuosa, recto modo de obrar, hábito y disposición de la voluntad para las acciones conforme a la ley moral, dice el diccionario Salvat. El primer elemento del círculo de fuego tiene que ver con obrar, hacer. Y esa es la parte importante que quiero que entendamos. Tomar acción, que bien entendido significa la disposición o voluntad o propósito de hacer algo, es decir, la fe nos muestra algo en lo que creemos. Recordemos que pensamos que la fe se inició en el Edén,
cuando el Señor puso las reglas del juego y sus consecuencias. Una buena ilustración la encontramos en Éxodo 4:31, cuando dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Estaban viendo futuro, no estaban viendo el momento, hermanos. Es una representación muy adecuada para ilustrar el tema. Moisés les transmitió el mandato del Señor, cuyo objetivo final era la liberación de la esclavitud de las manos de los egipcios. Así les estaba mostrando un futuro basado en la palabra de Dios, y el pueblo creyó. Y así comenzaron las acciones de liberación del pueblo de Israel. Como se puede apreciar, la virtud hizo que el pueblo se juntara en torno a Moisés, a quien reconocieron como el líder de la nación por prescripción divina. Otro caso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, los versos del 35 al 38, que dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Interesante, ¿no? En este pasaje se ilustra fehacientemente cómo una persona, luego de haber recibido la palabra de Dios, el Espíritu, muestra su virtud y se bautiza. El círculo de fuego comenzó a desarrollarse en la vida del gobernador de Candace. La acción, la decisión, esa es la virtud, hermanos queridos. Ahí está el piano, el que te sientes y empieces a posar tus dedos sobre las teclas, es que muestra tu decisión. Probablemente el clímax de la virtud está descrito en el libro de Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Tengo la virtud para hacerlo. Tengo la decisión para hacerlo. Tengo la predisposición para hacerlo. Y más aún, hago. Ya no está en el plano virtual o en el plano teórico, sino, hermanos, que está en el plano real de hacer. La segunda parte, en este recorrido del círculo, lo encontramos cuando dice, mostrad conocimiento. Mostrad conocimiento. Allá en el Edén, el Padre Eterno explicaba a nuestros padres y les decía, de todo árbol del huerto podrás comer. Y si se permite parafrasear el asunto, es así, ¿no? Tienes que estudiar lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer si quieres mantenerte a mi lado. Así que pues, lo que hay que mostrar, ¿qué cosa es, hermanos? Conocimiento. ¿Sí? Por cuanto Él nos preguntará, como lo hizo de esta manera, registrado en el Lucas 10:26, cuando dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? Es la misma pregunta que le hizo a Adán y Eva. Es la misma pregunta que te hace a ti y me hace a mí. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Qué conocimiento tienes de él? Entonces, hermanos, el Señor no espera
que otra persona responda por nosotros, por cuanto la salvación es un asunto personal. A veces es muy usual empezar a citar nombres de terceras personas para responder determinadas preguntas, pero esa respuesta le pertenece a esa persona. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es el convencimiento? El conocimiento que has adquirido que te satisface, que hace que tu espíritu se llene cuando precisamente consideras esa situación. Entonces, el Señor no va a esperar, pues, repetimos, que otra persona responda por nosotros. Y reiteramos, hermanos, la salvación es un asunto personal. Después yo no puedo decir, pero es que fulano de tal o sutano, perengano dijo eso en su libro tal o en su libro cual. Bueno, eso dijo ellos, y es bueno leer de todo y retener lo bueno, pero no tiene el valor ni la validez de la Biblia, que es quien nos señala el camino a seguir. Entonces, hermanos, de esta manera, si ya decidimos obedecer a nuestro Salvador, debemos, por ejemplo, saber qué es lo que espera de nosotros. Conocimiento. El libro de Miqueas, en el capítulo 6 y el verso 8, nos dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas sencillas, hermanos. Hacer justicia. No puedes hacer justicia sin conocimiento. Amar misericordia. Tienes que tener amor y misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Tienes que conocer y entender la ley. Hermanos, a veces un conocimiento muy superficial o pasajero de las cosas de Dios nos llevan a conclusiones erradas. En este momento, la cantidad de iglesias que existen en el mundo es una prueba de que esto es así. Porque a unos les parece que esto dice así y a otros les parece que dice de la otra manera. Es ese clásico ejemplo cuando están 2 personas frente a frente y en el piso hay el número 66. El uno lee 66 y el otro lee 99. ¿Cuál tiene la razón? Bueno, para saber quién tiene la razón tenemos que entender el contexto dentro del cual ese número ha sido anotado. Y eso es lo que falta, conocer el contexto. ¿Y quién te da el contexto? La palabra de Dios. La ley de Dios. Es el contexto fundamental en la cual se basa todo el conocimiento. Entonces, hermanos, cuán necesario es el estudio de la palabra de Dios, a fin de que su pueblo esté preparado para repeler el ataque del maligno Azazel, y no repitamos la triste historia de nuestros hermanos mayores, de los cuales se dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. El libro de Oseas 4:6 nos muestra ese extremo. Y como dijo nuestra hermana en la oración inicial, estamos en una lucha complicada porque el enemigo se va a vestir como ángel de luz y ha de tratar de engañar aún a los elegidos. No dice que los engañará, dice que ha de tratar. Entonces, hermanos,
Ahora no voy a decir, es que yo soy muy joven o sé muy poco la escritura o no sé qué, voy a empezar a poner una serie de excusas. La pregunta es, hermanos, ¿eso te va a salvar? No te va a salvar eso. Empieza a estudiar ahora. No te estés fijando cuánto tiempo todavía tienes. Aprovecha el tiempo que tienes en este momento, redime el tiempo y empieza a leer y estudiar la palabra. Adquiere conocimiento. Es claro, hermanos, que una actitud positiva, proactiva y decidida a obedecer a Dios fortalece la fe. Y que además se carga de más energía cuando le añadimos conocimiento, creando en derredor nuestro un círculo de fuego que nos protege de la acción del maligno Azazel. Una de las expresiones más intensa que esta habilidad viene anunciada por el profeta Oseas, cuando dice en el capítulo 6 y el verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque ya el pueblo había perdido de vista para qué eran los holocaustos, qué mostraban los sacrificios. Se habían quedado en la rutina de hacer un determinado rito y habían perdido la razón de ella. ¿Y eso es por qué? Porque no tienen conocimiento, hermanos. Y cuando no tienes conocimiento es muy fácil engañarte. Y eso pasa en todas las cosas, hermanos. Si tú vas a comprar telas, ¿sí?, y no tienes conocimiento de telas, te van a vender cualquier cosa y te van a hacer creer cualquier cosa, ¿no te parece? Que vas a tocar y te va a parecer que esta tela es igual que la otra y esta es igual que la otra porque no sabes qué diferencia hay entre una y otra, porque no tienes conocimiento. Cosa diferente cuando tú tienes conocimiento y dices, no, esta tela es de lino, esta tela es de algodón, este es de poliéster, este es de tal, este es de cual, y nunca te van a poder engañar. ¿Qué tienes? Conocimiento. Y en la palabra pasa lo mismo, hermanos. Hoy en día desde los púlpitos enseñan barbaridades, hermanos, como el famoso legalismo. Es una aberración teológica, hermanos. Y esto que señalan que aquellos que guardan la ley de Dios son el peligro para la iglesia de este tiempo, es porque no conocen la palabra, hermanos. Y eso van a poder ver ustedes en muchas partes en las cuales se habla de la palabra de Dios. Y así, en una expresión, diríamos, muy aguda de esta habilidad, le encontramos en Juan 8:32, texto muy conocido, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué te va a hacer libre? El conocimiento, hermanos. Y el conocimiento solo se obtiene a través del estudio. Y el estudio tiene que ser, hermanos, personal. Cuando tú estudias tienes que convertirte en un preguntón y preguntar aquí y preguntar allá hasta que encuentres esa respuesta que satisfaga tu espíritu. El convencimiento, hermanos, es personal. Cuando una persona ha llegado al convencimiento personal a través de este ejercicio, se vuelve, hermanos, inamovible en su fe, auténtico en su fe. Entonces, hermanos, si vemos el tema como el círculo de fuego, entonces podremos decir que en esta pared llega a su máxima altura en la descripción del texto de Juan, y si vemos como una ecuación, será
la variable que aporte una gran parte a la cualidad de la fe. ¿Sí? Ha de aportar, porque son variables. A continuación, hermanos, tenemos que debemos mostrar dominio propio. Dominio propio. O lo que es lo mismo, para algunos, templanza. Una característica de quienes conocen a Dios y practican su fe, sabiendo que tenemos plena capacidad para dominarnos, es lo que dice Proverbios 16:32. ¿Qué dice? Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma, ¿qué cosa? Una ciudad. Está claro, ¿no? Bonito, hermoso. El Hijo de Dios que muestra esa capacidad está mostrando su fe. ¿Vamos entendiendo el círculo? ¿Cómo vas mostrando tu fe? Haciendo estas cosas. Y ahora, en este dominio propio, tienes el dominio propio porque tienes fe. Esta notable capacidad, ni siquiera tenemos que buscarla, hermanos, pues se encuentra engarzada en nuestro espíritu, ¿sí? Está engarzada, viene con en el paquete, hermanos. Tal como lo establece el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7, cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y de qué más? De dominio propio. ¿Ven? Está adentro. Como las teclas que decíamos del piano, están ahí. Úsalas, hermanos, y produce esa música celestial. Úsala. Esa capacidad está en ti, hermanos. Es como la capacidad de aprendizaje que tiene el ser humano porque tiene inteligencia. Una de las expresiones más interesantes de la inteligencia es la capacidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, hermanos, está en ti, está incorporada en tu espíritu. Y tú puedes hacer uso de ella. Santiago señala el lugar donde esta habilidad se destaca. Así dice Santiago 1, los versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Este es un texto muy complejo, hermanos, pero también es un texto muy revelador, que debe ser motivo de un análisis exhaustivo por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Santiago? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Le llama el apóstol Santiago la concupiscencia. En otra ocasión estudiaremos con más detenimiento la concupiscencia. Pero la única manera de frenar el proceso es utilizando este instrumento tan poderoso que está a nuestro alcance y que se llama dominio
propio. Sí. Seguro que tú lo has usado muchas veces, y a veces quizás sin darte cuenta. Pero piensa, hermanos, el Señor te ha dado esa habilidad y la has usado para tu bien. Esto, cuando empieza a actuar entre nosotros, se presenta en situaciones probablemente donde nuestra debilidad sea más intensa y en donde el maligno Azazel centra su foco de ataque. Porque el mal te va a atacar, hermanos, donde más débil eres. Sí. Él no va a perder el tiempo atacándote en los lugares donde eres muy fuerte. ¿Sí? Debes estudiar con mucha calma la tentación de Jesús en el desierto. Vas a encontrar muchas respuestas ahí. ¿Sí? La principal arma del Señor es un escrito está, o sea, conocimiento, y al mismo tiempo el ejercicio del dominio propio. Entonces, hermanos, la única manera, pues, de frenar este proceso es utilizando este instrumento tan poderoso que es el dominio propio. Pues se presenta en situaciones cuando más la necesitamos, en aquellos lugares donde nos sentimos más flacos, más débiles. No olvidemos que el maligno tiene 10 puertas por las cuales está buscándonos para que nos tropecemos y de esa manera nos perdamos. Son 10 mandamientos. Santiago dice, transgredes uno, eres reo de todo. Suficiente que transgredas uno para que te hagas acreedor a la sentencia que dice, morir, morirás. Entonces, hermanos, debemos ver cómo este maligno Azazel trabaja. Fíjense, hay un caso interesante que nos recordamos en esta oportunidad. El caso de José y la mujer de Potifar. Dice el libro de Génesis 39:12, solamente vamos a ver el final, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José estaba en unas circunstancias muy difíciles, en un hombre joven. Y la mujer de Potifar lo estaba acosando gravemente. Pero él prefiere, hermanos, haciendo uso de su dominio propio, huir del lugar. Sean las consecuencias que sean, como ya son de nuestro conocimiento, le costó muchas cosas a José. El dominio propio se manifiesta en la contención de los apetitos carnales por un lado, pues también tiene su expresión en el espíritu que tiene que ver, por ejemplo, con el ego. La primera vez que esta parte del círculo es derribada fue cuando el maligno Azazel melosamente le dijo a nuestra madre Eva, seréis como Dios. Seréis como Dios. ¿Qué más buscaba? Era hija de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. ¿Qué más quería? No, vas a ser como Dios. Entonces, hermanos, esto nos mueve a pensar que algo está mal ahí. Si nosotros haríamos una pequeña metáfora,
diríamos que lo que le dijo a Eva fue que le ofreció algo que ella no tenía, ser como Dios. Entonces, hermanos, al parecer la mayor expresión de dominio propio que nos ofrece las Escrituras es el Salvador en ocasión de su tentación. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Estaba muriéndose de hambre el Señor, tenía mucha hambre, pero por encima de eso estaba su fe, sus principios, sus valores, los cuales debemos aprender. No interesan las circunstancias, hermanos. El dominio propio es un instrumento que nos va a permitir siempre estar alejados de la influencia del mal. Y sigamos nuestro recorrido, hermanos, y llegamos a algo que es quizás uno de los temas, no vamos a decir los más complicados, pero sí es un tema un tanto difícil, que es mostrar paciencia. Santiago capítulo 5 y el verso 8 dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tener paciencia significa esperar y creer en la promesa del Señor que dijo en Juan 14:3, vendré otra vez. ¿Crees en eso? ¿Crees? Yo sí. Entonces, tengamos paciencia. Felizmente ahora no necesitamos de mucha paciencia, porque el Señor ya está para venir. Por tanto, si creemos en su promesa del Señor que dijo, vendré otra vez, tendremos que esperar con paciencia. Veamos qué es lo que dice el diccionario, hermanos, de su significado. Y el diccionario nos dice: capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Qué tal, hermanos? ¿Está clarísimo, no? ¿O no les parece? Clarísimo. Paciencia. Es algo que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Sí, tenemos que practicar. Es como, hermanos, si acudimos otra vez, qué sé yo, a los ejercicios y nosotros queremos competir en 100 metros o lo que fuera, tenemos que someternos a un ritmo de entrenamiento sumamente riguroso. Y tenemos que tener paciencia. A veces, hermano, hay que entrenar 1 año, 2 años para correr. Como es a veces el 100 metros, creo que el récord mundial está alrededor de 9 segundos. Para correr 9 segundos estamos 1 año o 2 años entrenando. Durmiendo a la hora correcta, comiendo las cosas correctas, haciendo ejercicios todos los días de diferentes formas, en diferentes horarios. Y esperamos pacientemente el día en el cual
todo ese entrenamiento ha de salir a flote. Interesante ver que la paciencia está relacionada con... ¿Qué cosa piensan ustedes? Sí, con la esperanza. ¿Sí? ¿Les parece? No. Y es una conducta que es parte del círculo de fuego que nos protege. No es esperar a algo que puede ser producto del azar o de la casualidad. Es esperar algo que esté encriptado en un conocimiento de algo que se espera. Recibe un lugar especial cuando es citada en el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan, en el capítulo 14 y el verso 12, que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Texto fuerte. Un texto muy hermoso, hermanos. Tú estás ahí, hermanos, si tu deseo es ese. Nada te impide ser parte de esa pléyade de santos. Nada. Es tu decisión, es tu virtud, para que decidas servir al Señor. Es una esperanza educada en el conocimiento de la palabra y confianza absoluta de las promesas del Creador. Y eso implica conocimiento, sino cómo vas a conocer qué cosas te ha prometido el Señor. Eso es conocimiento. Tienes que estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Estúdiala todos los días. Entonces, hermanos, definitivamente nuestra fe debe exhibir una alta dosis de paciencia que refleje el entendimiento que tenemos del tema. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de Santiago, capítulo 1 y el verso 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Sí. ¿Qué es, pues, hermanos, esa fe de la cual está hablando Santiago? Produce paciencia. Porque sabes que estás esperando. Es algo así como cuando estás estudiando, hermano, y estudias con ahínco, y todos los días le estudias y te sientas en la casa estudiando, leyendo, porque ¿qué sabes lo que va a ocurrir? Que vas a aprobar con excelencia la materia. ¿Sí? No es a ver si te salvas, a ver si pasas de curso, no. No es tema de azar, es un tema de conocimiento, hermanos. El que estudia, pues va a aprobar el curso. Porque puede contestar todas las preguntas, pues, hermano, porque ha estudiado. Así nosotros tenemos que estudiar todo para poder contestar las preguntas que eventualmente resulten de la vida misma, hermanos. Cuando creemos en un acontecimiento futuro, debido a que tenemos la información pertinente, entonces sabemos que el evento ocurrirá y en consecuencia sabemos que hay un momento de espera que no nos desespera por cuanto tenemos paciencia. Medio enredadito. A ver, veamos Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, porque creyó. Hermanos, necesitas acción, necesitas virtud, necesitas conocimiento, necesitas dominio propio, ¿sí? Necesitas paciencia. ¿Sí? ¿Estamos viendo el círculo de fuego? Necesitas de esas cosas para hacer una vida de triunfo, hermano querido. Ahora, es posible advertir que lo que Noé y toda su familia estaban era el prolegómeno de un acontecimiento catastrófico, pues sabían que sus vidas habían de ser cuidadas y entonces esperaron con paciencia, con lo que es posible admitir que la esperanza está ligada fuertemente a la paciencia. Interesante, hermano. Se cerró la puerta del arca y todavía tuvieron que esperar, ¿cuántos días? 7 días tuvieron que esperar antes de que comience el diluvio. Dice la palabra en Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante este texto de Santiago, es muy interesante, hermanos. Mas tenga la paciencia su obra completa, la paciencia, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tienes que asegurarte, hermanos, de que estás bien en el camino de la perfección. Así vemos que la paciencia abona el terreno para que la esperanza se cumpla. Y eso nos lleva al siguiente estado, la siguiente parte de ese círculo de fuego, que se llama piedad. Y dice, mostrad piedad. ¿Qué es piedad, hermanos? Compasión, misericordia, religiosidad, esas son las palabras asociadas a la piedad. Esta nueva porción del círculo de fuego de la fe está matizada por una condición de profunda comprensión del papel que nos toca vivir en la tierra y nuestra relación con nuestros semejantes y con la creación. Sí, tenemos esa relación con nuestros semejantes y diríamos, más que relación con la creación, diremos responsabilidad sobre la creación. Pues no solamente nos habla del cariño con el que debemos tratar a nuestros semejantes, sino también a los otros seres vivos y aún también a las cosas a las que debemos tratar con la consideración necesaria. Sí, hermanos, aquí es bueno comprender un poco qué es lo que pasa. Muchas veces, porque pensamos que las cosas inanimadas como estas no debemos tratarlas bien, estamos equivocados, hermanos. A veces de una manera irracional desencadenamos nuestra furia sobre las cosas y las arrojamos y las tiramos. Hermanos, estas cosas están ahí para servirte, para hacerte útil. ¿Por qué las quieres destruir? ¿No te ha pasado muchas veces eso, hermanos? De repente has tirado la puerta con toda tu fuerza. Esa puerta está ahí para servirte. ¿Por qué la tratas mal?
No te estoy insinuando que tienes sentimientos, ni mucho menos, sino que eso está mostrando la calidad de persona que eres tú. Cómo tratas las cosas, como eres tú. Entonces, trátalas con paciencia. A veces, hermanos, estoy caminando y me golpeo con esto y ¡paf! Lo tiro porque me ha golpeado. No, no me ha golpeado, yo me he golpeado con eso. Eso estaba ahí. ¿Por qué tengo esa reacción? Me estoy olvidando estas cosas, hermano. Me estoy olvidando esa relación que tengo también con la creación. Y esto es parte de la creación. Todas las cosas que nos rodean son parte de la creación. Y todas estas cosas que tenemos alrededor están ahí para servirnos. ¿Por qué las vamos a tratar mal? Bueno, esa es una pequeña reflexión. Entonces, hermanos, resulta un elemento muy importante porque nos permite discernir la conducta de las personas. Así nos advierte el apóstol de los gentiles cuando dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Eso está en 2 de Timoteo 3:5. Tienen apariencia de piedad, pero no lo son. A esto se evita, dice. Oh, Señor, es tan grave el asunto. Es muy grave. Aquellos que son irascibles, ¿sí? Que no tienen piedad, aléjate de ellos, porque ellos no son mensajeros de lo alto, son mensajeros del maligno Azazel. Es posible que la eficacia de la piedad se registre en el barómetro de la interacción social, que a todas luces marcará buenos niveles de paz que naturalmente producirán contentamiento entre los involucrados. Y a veces, hermanos, estas cosas faltan en los hogares, en las vidas de cada uno. Cuando cada uno de nosotros piensa que es espectador y no parte. No, hermanos, aquí no hay lugar para extras. Todos somos primeros actores. Estamos involucrados. Y lo que nosotros hagamos, porque es muy fácil, hermanos, sacar el cuerpo y decir, bueno, yo me retiro. No, hermano. Sed instrumento de paz, pues. Bueno. Entonces, hermanos, la piedad encierra en sí misma uno de los tesoros teológicos más hermosos y que son detallados por el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, que dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad, hermanos, es la mirada llena de amor que nuestro Padre y Señor Jesucristo envolvió a la humanidad y por ende a la creación, luego del pecado, y dio lugar ¿a qué cosa? Al maravilloso y hermoso, faltan las palabras para calificar, que se conoce con el nombre del plan de salvación, que nos permite pasar por en medio de las espadas flamígeras de los querubines para entrar a la compañía de nuestro Señor y Redentor
estimados hermanos, el conocimiento por sí mismo no es suficiente ni útil, a menos que sea practicado y produzca fruto. Por eso, en 1 de Timoteo 4:7, claramente se dice: ejercítate para la piedad. Estamos ahora ya en la parte casi final, estamos entrando ahora al afecto fraternal, mostrar afecto fraternal. El afecto fraternal es la expresión práctica ¿de qué cosa? Del amor al prójimo. ¿Sí? Y porque fraternal es la palabra que corresponde y dice propio de hermanos. El que cree en Dios guarda la primera tabla de la ley y por supuesto tendrá que guardar la segunda, que es el amor al prójimo. Y probablemente la mayor expresión de afecto fraternal sea ¿qué cosa? ¿Cuál crees tú, hermano, que es la mayor expresión del amor fraternal? ¿Cuál crees que es? Bueno, hay ideas, hay posiciones, hay pensamientos. Yo te propongo una. ¿Qué te parece esta? La mayor expresión de afecto fraternal es predicar el Evangelio. ¿Sí? Predicar el Evangelio es la mayor expresión de amor fraternal. Sí, hermanos. Pues el propósito de ella es lograr compartir la alegría de conocer a Dios. Qué cosa más hermosa, si yo conozco a Dios, quiero que mis hermanos también lo conozcan y gocen de su presencia y se extasíen en su protección, hermanos. Sí, encontrar el camino, aunque estrecho, que nos lleve a la salvación. La prédica, unida a la oración por el bienestar de nuestros prójimos, es una manifestación real del afecto fraternal. La prédica, hermanos, involucra principalmente la vigencia eterna de la ley, el pecado que es transgresión de la ley teniendo como autor intelectual al maligno Azazel, a quien identificamos plenamente, como dice 2 de Corintios capítulo 2 y el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, hermanos, no ignoramos sus maquinaciones. La intervención majestuosa, generosa y llena de amor de nuestro Salvador Jesús en el cumplimiento del plan de salvación, quedando claro que solamente existe un medio para la salvación, a saber, nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Bien, hermanos, el set de cosas que es importante que nosotros debemos compartir con los hermanos. Desde el origen está Dios en su trono pensando de lo que va a ser en la creación y está el maligno ahí. Entonces, cuando el Señor piensa en su creación, lo cubre con su círculo mayor, que es la ley,
y el círculo menor de fuego que es la fe, para protegerlo del mal. ¿Sí? Del mal. Él es el causante de todas las cosas. No existen serpientes, no existen ángeles caídos, es el maligno. El pecado es transgresión de la ley y eso te produce muerte, y ahí aparece Jesús en el plan de salvación por cuyo intermedio tú y yo podemos ser salvos y vivir a su lado por la eternidad. Es simple, breve, conciso el mensaje. Sí, hermanos, solo existe, y lo reiteramos las veces que sean necesarias, solo existe un medio para la salvación, a saber, nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Solo su sangre te puede salvar. No hay otra forma. Y eso es porque tienes que tener conocimiento que el pecado es transgresión de la ley, que la transgresión, la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por tanto, aquel que está pagando tu deuda o tu transgresión para que tú estés limpio a través de la justicia imputada, Él es el Salvador, Jesús, tu Redentor y mi Redentor. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, en el tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos una responsabilidad inmensa, y es la de anunciar la venida del Señor. Y es precisamente un acto de afecto fraternal que para los laodicenses se convierte en una oportunidad dorada para tener el enorme honor de participar en las labores de prédica del último mensaje antes de que se desencadenen los acontecimientos finales. Si estás tú cómodamente sentado en tu sillón, como dice un pastor, sin hacer nada, estás en peligro. Tienes que trabajar. Trabaja por la salvación de tus hermanos, muestra tu amor fraternal. Esta situación nos mueve a pensar si estamos en conocimiento total de las profecías que están cumpliéndose y las que se cumplirán en breve. Importante destacar es que si predicamos el Evangelio de arrepentimiento instituido por nuestro Señor Jesús, estamos siendo parte de los mensajeros del primer ángel, con una alta probabilidad de que seamos parte del segundo y del tercero. Hermanos, tenemos que razonar en ese tema, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Es que no conozco las profecías. ¿Eso te va a salvar, hermano? ¿Y por qué no conoces las profecías? ¿Qué te impide conocer las profecías? Es algo que tú tienes que estar pensando constantemente, continuamente. ¿Qué te impide conocer? ¿Qué te impide? Entonces, hermanos, tienes que echar del lado tuyo la flojera, la desidia, lo que fuera. O tal vez, como está en la parábola, hermano, que le asignes más importancia al trabajo en el campo o a atender tus negocios. Tienes que redimir el tiempo, porque los días son malos, hermano. Apúrate, todavía puedes. Entonces, hermanos, se cumplirán en breve importantes cosas, de manera que es importante destacar que es imperativo predicar el Evangelio de Dios. Recordemos la parábola, y permítame leerles toda la parábola porque es importante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Es una parábola muy fuerte, hermanos, esta hermosísima parábola nos ilustra que el Señor sabe cuándo llamar a sus siervos, hermanos. Y si tú ahorita estás diciendo: es que yo no sé, me falta mucho, que te llama el Señor, escucha el llamado del Señor y trabaja por salvar a tus hermanos, muestra tu amor fraternal por tus hermanos y trabaja para su salvación. No te estés preocupando en cuánto sabes o cuánto no sabes. No es necesario que vayas a la universidad y tengas títulos por aquí o títulos por allá. Es importante que tengas la virtud, la decisión de trabajar en el nombre del Señor. Hermanos, la palabra debe ser predicada necesariamente. Todos los siervos deben expresar su afecto fraternal al predicar el Evangelio desde el momento en que reciben la palabra sin saber el resultado de ella. Sin embargo, habrá un día de pago cuando fatídicamente se cumplirá. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No te dejes vencer por la flojera, con la desidia, con la dejadez, con las cosas del mundo. No, eso no te va a dar la vida eterna. Trabaja en lo que tienes que hacer. Empieza a predicar el Evangelio sin temor, porque Dios estará contigo. No tengas temor. Hermanos, el buen Señor requiere que tú entres en el grupo de los escogidos. Depende de ti. Sacúdete y calza las sandalias del predicador. Recuerda el mensaje del primer ángel, está terminando. Esto sí, no terminó ya. Y se iniciará en cualquier momento el mensaje del segundo ángel. ¿Estás preparado, hermano? Y finalmente, hermanos, al cerrar y el círculo de fuego, dice: mostrad amor. Mostrad amor. ¿Qué es el amor? El caldo primordial, hermanos. El caldo primordial de la creación, que es el ágape, el amor que se da. La roca sobre la cual está construida todo. En el círculo de fuego viene a ser la última porción y definitivamente, probablemente, y la más importante de todas. En cierto sentido es la que da vida a los demás. Llegamos al momento en que hemos llegado a un nivel excepcional del conocimiento de la ley de Dios que nos habilita para estar en una total comunión con el Padre Eterno.
pues hemos aprendido el significado de lo que dice la Escritura. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Podríamos aprovechar la oportunidad, hermanos, para compartir lo que creemos que es la máxima expresión del amor. Y la máxima expresión del amor probablemente esté en Juan 19:30, cuando el Señor Jesús hubo tomado el vinagre y dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la expresión más grandiosa, hecha realidad, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la promesa de Dios, para que tú y yo nos salvemos. Hermanos, ahí cerramos el círculo de fuego de la fe. Ahora que tenemos un conocimiento más detallado del significado de fe, es necesario hacer algunas precisiones. La fe es un proceso que puede tomarnos toda nuestra vida, perfeccionar, y es necesario tomar acciones que permitan que la fe tenga obras y sea perfecta. Dice la Escritura: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Creemos que es posible afirmar que las cualidades que componen la circunferencia del círculo de fuego están constituidos por temas que en su contenido intrínseco significan acción. Así tenemos Santiago 2:18, que dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe que viva en el plano puramente teórico, como diríamos en el lenguaje actual, totalmente virtual, no tiene beneficio alguno. Es como el conocimiento que no genera nada útil. ¿De qué sirve el conocimiento que no genera nada útil? Dice Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Clarísimo, ¿no? Es tan importante el círculo de la fe que sus logros son definitivos. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? El Espíritu, el círculo de fuego. De esta manera, todos los componentes del círculo de fuego de la fe trabajan de manera armoniosa en nuestros espíritus, permitiendo que surjan guerreros victoriosos que siguen a su comandante por donde quiera que vaya. Queridos hermanos, es necesario que fortalezcamos este círculo de la fe con oración, que nos acerca cada vez más a nuestro Salvador. Escuchemos el consejo de Judas, capítulo 1 y el verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Bonito, ¿no? Hermanos, en conclusión, buscando una fórmula corta que nos permita definir la fe, quizás esté constituida de la siguiente manera. La fe es la ciencia del vivir en paz con nuestro Dios, cumpliendo sus mandatos y creyendo en sus promesas. Permítame decirlo nuevamente. La fe
es la ciencia del vivir en paz con nuestro Dios, cumpliendo sus mandatos y creyendo en sus promesas. Hermanos, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La paz del Señor sea con tu espíritu y te colme de bendición. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar.